José Casero, Buenos Vinos. Del portal. 55 años. Fallero. Porque vi que había mucha armonía en la falla y tal, y me gustó y me apunté. Pero en tu familia habían sido falleros antes. Sí, había sido mi hermana en el año 52. Y tú te apuntaste después, ¿no? Y yo me apunté después. Pero mucho tiempo después. Pues 3 años después. Que fue Pepita Ibáñez, la que fue fallera mayor, y entonces me apunté ese año. Pero ¿y erais varios amigos de la calle? ¿Erais de la misma edad o...? Sí, éramos, pero hacíamos baile nosotros y nos apuntamos Julieta Espósito, la Ibáñez, su hermana Amparo, que fue fallera mayor, se apuntó esta de la calle Salinas, que era la zapatera, ¿cómo se llama? Titín Caballero. Y luego se apuntó Amá también, de fallero. Se apuntó otro que vino de la Plaza Santa Cruz, porque se puso a festear con Anitín Caballero, que aún no festeaba, pero venía para festear y tal. Y como hacíamos baile, pues teníamos mucha amistad. Y entonces salimos también en la cabalgata del Ninot, que salimos con la falla Alta Santo Tomás, que hacían 7 novias para 7 hermanos. Y entonces salimos nosotros y nos llevamos el primer premio. Pero entonces tú fuiste fallero cuando era fallera mayor Pepita Ibáñez y luego con Pepita Novajarque también. Con Novajarque también, hombre, de ahí todas. Y luego Julieta Espósito. Julieta y Manolita Espósito, Boluda. Manolita Boluda. Y luego después de Manolita Boluda, que fue ya después de la riada, se cerró la falla. Se cerró y entonces empezó con Sin Furió. ¿Y cómo fue la reapertura? ¿Cómo se revolvió a abrir la falla Bueno, después? la reapertura fue porque nos juntamos de allí, de la misma calle, pues nos juntamos unos cuantos amigos, como Vicente, el de la lechería, Pedro Cercos, Ricardo Jordán, yo, Alberto Carpi. Bueno, 7 nos juntamos, 7. Y entonces dijimos, vamos a hacer falla, pues vamos a hacer falla. Y nos juntamos, en mi casa hacíamos las juntas y allí pues íbamos para adelante a la falla. Y eso fue en el año 65, ¿no? Eso fue en el año 64-65. Pues el año 1957 nosotros éramos una pandilla de la falla que nos reuníamos los sábados y cenábamos y tal, si podíamos hacíamos baile y luego los domingos también lo hacíamos por la tarde. Pero resulta que ese día yo fui a por el picú el viernes ya, para poder bailar el sábado y eso. Pero resulta que el domingo cuando bailamos pues dejamos las cosas en el casal para recogerlo el lunes, yo lo devolvería, que se lo alquilábamos ahí en la calle en Sanz, lo alquilaba yo y era Pero el eso era como encargado. un tocadiscos. Era un tocadiscos. Y entonces por la noche que yo me fui a casa, oí ruido y tal, me bajé bajo a ver qué sucedía. Y era el vigilante que viene riada. Y yo digo, riada, pero hasta aquí. Y resulta que no digo eso nada más, miro para allá y me vienen unas caballerías que eran de la calle en Borrás, que estaba el almacén de olivas y tal. Y pasaban por allí y yo digo, uy, corriendo al casal, porque si viene tanta agua, se va el tocadiscos a tropear. Entonces me fui al casal, cogí el tocadiscos, me lo llevé a casa y eso, pasamos toda la noche en mi casa y ya pues nos quedamos en casa, veíamos cómo pasaba el agua, barriles, carros, de todo pasaba por allí. Y todos con un miedo que para qué. Resulta que entonces no había ni luz, ni el teléfono, ni nada. Y aparte del picú ese que habéis alquilado, ¿pudiste salvar algo más de allí cuando Pues bajaste sí, esa noche? cogimos el libro de actas, el libro de oro y cogí pues las 4 cosas más importantes de estandarte
y de cosas de esas que habían por allí. O sea que la todo- copa y todo. Todo eso se salvó de la riada porque tú bajaste a Se recogerlo. salvó las 4 cosas que cogí yo, porque los demás se inundó. Se lo llevó. Porque eso estaba en una planta baja. ¿Dónde estaba el casal Eso estaba en entonces? la planta baja en el número 10. Pero era el casal que conocimos después. Era la portería que había. Había una portería allí, entonces no teníamos la planta baja, porque la planta baja era de lámparas, y nosotros entonces teníamos la portería. Que era cuando entrabas al portal a la derecha. Cuando entrabas al portal estaba a la derecha. Pues esa falla no podíamos hacer nosotros falla, porque no había dinero ni nada. Después de la riada, pues ni teníamos los abonados que teníamos en la calle y se perdió todo. Y entonces Convento Jerusalén, en Junta de Central Fallera y tal, unas cuantas fallas afectadas del barrio El Carmen, pues muchos de fuera la ayudaron. Y entonces la falla de Convento Jerusalén ayudó a la falla Portal de Badina con 7.000 pesetas para cosas de falla, para cosas. Y entonces con ese dinero y lo que nosotros poco teníamos, hicimos la falla. Y no tuvimos luz ni teníamos nada. Pero luego, cuando fue la ofrenda y tal, la falla del barrio El Carmen se puso con nosotros, o nosotros nos pusimos con ellos, y salimos en la ofrenda y eso. Y ahí nada más vino una tuna y todas esas cosas para distraer. ¿Y quién nos hizo la falla ese año? Ese año nos hizo el artista La Barrera. Vivía en la calle Ensendra. Bueno, de casales lo que yo he conocido fue el primero en el número 10 de Portal de Valdigna, en la planta baja, que era la portería. Ese fue el primer casal. Después de la riada, pues nos cogimos 7 u 8 falleros, que no éramos más, dijimos de hacer falla, y entonces, pues como no teníamos casal ni dinero, pues entonces la hicimos lo que era el casal en mi casa, porque ahí hicimos de todo, para la presentación y para todo. Ahí hacíamos tómbola, que hacíamos números y tal. Fuimos a la casa Tutú, que estaba en el Grao, y nos dio muchos regalos y otros regalos del barrio que cogimos, y de ahí pues en la presentación rifamos y tal, y fuimos saliendo adelante. Pero no teníais casal en ese año. No. ¿Y dónde estabais? Era ¿Dónde reuníais? era mi casa. En mi casa era donde se hacía todo, hasta baile se hacía domingos por la tarde, las juntas, de todo. ¿Tú dónde vivías? Yo vivía en el 16 del Portal. ¿Y luego la semana de fallas también estuvisteis ahí o alquilasteis No, la algo? semana de fallas fuimos en el número 15, la planta baja que hay, allí estuvimos, que era de un pintor, y la parte delantera él tiraba todo, almacenaba. Detrás todo, poníamos cortinas y allí hacíamos el casal. Entonces estuvimos 4 o 5 años hasta que nos fuimos a la calle Luisitanos. O sea, desde que abristeis la falla, estuvisteis 4 o 5 años en tu casa hasta que Sí, pudisteis alquilar estuvimos un 4 o casal. 5 años en mi casa, y estuvimos también lo que es Vicente Cebría, que tenía la lechería, y hacíamos juntas allí también. O sea que era entre mi casa y la lechería. Y allí estuvimos los 4 o 5 años. Hasta que cogimos el casal, la falla se fue apuntando gente, se hizo más grande, y entonces hicimos el casal en la calle Luisitanos. Que eso era hacia el año 1970 o por ahí, ¿no? En el año 70, y no, en el 69. En el 69. En el 69 lo cogimos. Y en el año 70, que por cierto fue mi hija fallera mayor y Juan Gómez, presidente infantil, y mi hija fue fallera mayor infantil, con Juan Gómez. La fallera mayor fue mi sobrina Pepita, y de presidente mayor Octavio del Toro Palomar, que por cierto fue una persona que para conseguir que fuera presidente nos costó bastante, pero que luego se entregó y nos trajo un montón de gente, subió la falla mucho y tuvo mucha categoría, ¿eh? Después de la calle Luisitanos cogimos el que estaba la fábrica de lámparas. Nosotros estuvimos hablando y conseguimos la planta baja, pero claro, aquello estaba que era de tierra, había un desnivel enorme y todo eso. Lo alquilamos, yo dije mi primo era albañil y tal, porque estaba
del lunao, no había tapado ni había nada. Me habías dicho. Y entonces yo hablé con un primo mío, que son 3 hermanos, y este tenía ahí en Ribarroja, estaba trabajando de encargado del Marmolel. Y hablando con él lo hicimos que fuera al casal para que lo viera, a ver qué podíamos hacer ahí. Y él lo vio y dijo, no os preocupéis que yo y mis hermanos lo ponemos y el mármol y el traerlo os lo regalo yo. Nosotros fuimos a Ribarroja, allí cargamos el camión y el camión vino y entró por la calle Landerel, que no había otra entrada, y todos los falleros allí, pues todos cogiendo mármol y alcazar, pero llevaba un desnivel que había más de 1 metro, y tuvimos que rellenar todo aquello, pilares que habían de cemento que no podías ni quitarlos, y todos a base de trabajar con el mazo y con todo, pero todos los falleros, estuvimos rebozando allí, y luego vinieron ya los albañiles y ya nos arreglaron. Pero eso estaba al descubierto. Y entonces lo tapamos con vigas, con todo y tal, y se quedó precioso. Y la parte que estaba, dejamos una parte para que luego hubiera allí un corralito para poder hacer paellas y haber un grifo y todo eso allí cuando quisiéramos asearnos y tal. Y quedó precioso. Ahí se hizo un escenario que, por cierto, en el mismo escenario había una puerta que teníamos el almacén. Y estaba cuando celebrábamos algo, pues estaba el escenario, cuando era falla venía la música, ahí tocaba y tal, y nosotros estábamos cenando allí y estábamos la mar de bien. La barra que había en el casal era del Carchofa de Antonio, que era muy célebre él allí en el bar Carchofa, y hablando con él, le dijo, Antonio, ¿por qué no nos pasas la barra y tal? Y ella dijo, ya, la barra y tal, me tenéis que dar algo. Digo, es que la falla no tiene dinero y eso. Y dice, venga, va, yo la llevo. Cogió la barra, nos la trajo allí y todos agradecidos a él. Ale, adiós, adiós. Y ya está. Y en ese casal disfrutamos mucho porque estuvimos unos 30 años. Ahí hicimos concurso de truc y de todo y lo pasamos de maravilla. ¿Y luego de ahí a dónde pasasteis ya? De ahí pasamos a la calle Salinas, que por cierto era del señor Gil, la planta baja nos la cedió y hemos estado allí varios años también, que fue el último casal. Por cierto, hablando de casales, claro, se me ha olvidado también uno que tuvimos un año que estaba en el portal de Valdigna en el número 3, pero eso fue para fallas nada más. No lo tuvimos todo el año. Pero eso sería antes de Salinas, ¿no? Antes de Lusitanos. Sí, correcto, antes. En el año 64, por cierto, como no teníamos para música, porque empezamos 7 falleros, pues claro, teníamos ahí 4 ninots y tal, y fuimos pues los 7 a disfrutar a ver si la falla la levantamos. Pero resulta que pusimos los 4 ninots y no teníamos música. Y dijimos, oye, ¿y por qué no alquilamos una tuna y tal? Ah, pues vamos a coger una tuna, a ver. Hablamos con uno que era tuno, bastante tuno, y hablamos con él de precio, nos ajustamos y tal, vale, y ellos tenían que venir a la despertar, o sea, tenían que venir a la despertar unos cuantos y luego al mediodía para hacer un pasacalle. Pero resulta que vinieron por la mañana. Claro, como estuvieron almorzando con nosotros y eso, pues ya la alegría iba que bordaba. Y al mediodía, al hacer el pasacalle, terminamos el pasacalle, vamos a tirar una traca y tal. Venga, pues vamos a tirar unas tracas. Pues cogimos, tiramos unas tracas, los músicos para allá, para acá. Resulta que uno se metió en el patio y el que iba con la traca se metió, ¡pum!, la tiró allí creyendo que no había nadie. ¡Bumba! Salió un tuno por allí que parecía un pajarito. La capa no se veía. Resulta que todas las cosas nos venían mal, porque no teníamos un duro, nos denunció, fuimos a juicio y tuvimos que pagar todo lo que pagamos. Así que así va la cosa. Y en el año 65, como teníamos poco dinero y tal,
pensamos, bueno, ¿cómo sacar dinero? Y entonces dijimos, porque en esa época el cordobés estaba que triunfaba, y dijimos, ¿por qué no hacemos fallero de honor al cordobés? Y podemos sacar dinero y tal. ¿Vamos? ¿Qué hacemos? ¿A votación? ¿Sí? ¿No? ¿Tal? Y entonces, por cierto, Ricardo Jordán y Vicente Cebriá, que estaba de presidente, pues se fueron a Madrid a ver si hablaban con el cordobés y lo hacíamos fallero de honor y tal. Pero ellos dicen que fueron al hotel y que de allí pues no los atendieron ni nada. Y estuvieron 2 días que no nos enteramos. Pero no trajeron dinero del cordobés. No es que no trajeron, Se gastaron el es que se gastaron lo que hacía. Bueno, ese día de la Salabuti es que nosotros, a mí me gusta jugar al truco, he jugado siempre y claro, me encanta. Entonces nosotros llegamos a la final y teníamos que jugar la partida. Yo me alegré un poquito también porque tenía que tener coraje para ganar ese campeonato. Y más que mi hija era la fallera mayor, mi hija Pilar. Entonces yo tenía ilusión en que la ganara. Resulta que jugamos una partida allí, aquello era como un ring, y allí teníamos una pareja, yo jugaba con Carlos y por cierto la ganamos, pero fue una partida excelente, porque allí cuando me decían a mí a lo mejor truque, yo decía la falla portal de Valdina retruca, envide la falla portal de Valdina torna a envidar y ganamos el campeonato ese. Entonces nos venimos toda la falla, la mar de contentos, nos fuimos al Casal, estuvimos allí hasta la última hora y lo pasamos estupendamente. Ese fue en el año 85, el primero que gané el campeonato. Y luego volví a ganar otra vez el campeonato de fallas de truco, que fue en el año, me parece, 2007. Y lo hicieron, la fiesta la hicimos en la Ferradura. En la Patacona. En la Patacona allí. Y lo pasamos excelente. Porque, bueno, jugaba conmigo Enrique Sanchís. Jugaba conmigo de pareja, que creo que él estaba encantado de jugar conmigo. Fue la primera vez que quedó el campeón de truco y me parece que aprendió bastante conmigo. En la falla lo que es cuando teníamos el Casal en el número 10, que estuvimos allí los 30 años que he dicho, más o menos. Pues entonces se encargaba que si Coloma, que si mi cuñado Fernando Teruel. Bueno, entre todo lo que podíamos. Llevábamos cosas de regalo y entonces hacíamos números y todo entraba limpio. Y hacíamos una tómbola, pues que había de todo, lámparas, del tutú, de todo. También ha habido los campeonatos de ping-pong, que teníamos un excelente equipo, que jugaba allí al ping-pong y la mayoría íbamos a verlo. Jugaba Juan y, bueno, no le voy a decir todos los nombres, pero jugaban jugadores muy buenos. Por cierto, siempre que jugábamos, normalmente casi siempre ganábamos, quedábamos campeones. Pero también teníamos otra actividad que fue en la época que Enrique Marzal era fallero nuestro y claro, le gustaba mucho el teatro y eso. Y entonces las chicas que también les gustaba salir en el teatro, hacíamos funciones y tal, entraron en un concurso, quedamos campeones en Valencia de teatro y lo pasábamos muy bien porque habían actividades para todo. Para la Storeta éramos unos de los principales para participar, porque cuando Portal de Valdigna salía, pues era uno de los principales para ganar. Y allí llevamos hasta una carroza que subía arriba la fallera mayor y tocaba
todas las luces de la calle, por cierto, lo alta que era y tal. Eso fue en el año 80, ¿no? Eso fue en el año 80. Cuando fue tu hija Loles fallera Sí, mayor infantil. exactamente. Y nos llevamos el primer premio. ¿Y eso cómo lo hacíais? ¿Lo hacíais en la falla o lo Eso encargabais? todo en la falla lo hacíamos todo. Wow. Todo. ¿Quién dirigía eso? Estamos ahí con Vicente Faust y él es el que dirigía todo eso, aparte de que Juan Gómez también era muy participante en llevar los personajes de la historieta. Y éramos unos de los principales, ya digo, y ganamos muchos concursos. Y disfrutábamos porque veíamos a los críos cómo salían y tal, y lo bien que iban vestidos y cómo hablaban y tal, que disfrutábamos mucho. Bueno, y otra cosa que quiero nombrar también de un fallero que hizo mucho por la falla, porque fue es un fallero, Vicente Faust Rubira, que él se encargaba hizo, por cierto, hasta una falla para el portal, un año. Entonces él se encargaba hasta de la traca y de todo. Cuando íbamos a recoger en la presentación a las chicas, cuando venía fallas ya hacía la mascletá, para todo. Venía para poner las luces en la calle, que por cierto, desde que él estuvo, se ponían las luces, trabajábamos en el casal y se ponían las luces y tal. Y era una persona que todo lo daba por la falla. Así. Bueno, yo en ese momento recibí una gran alegría y emoción. Por cierto, yo estaba en Jérica, que no sabía nada, y mis hijas me dijeron, papá, este sábado nos bajamos a Valencia, que tal y que cual. O sea que yo venía engañado, que yo no sabía lo que era. Cuando entré allí en el casal y eso, que fui a última hora, me veo todo lleno de mesas, de arreglos, para cenar y tal. Y yo entré allí, me quedé extrañado, pues también vi a mi hermana, a mi cuñado Fernando, y a Faust, y a toda la gente esta. Y yo me quedé muy extrañado y no sabía nada. Nos pusimos a cenar y tal, y luego empezaron a sacar la historia mía de allí en la tele. Me dio una emoción muy grande porque no lo sabía, y es cuando me nombraron y me lo dijeron. Y lo pasé divinamente. Mira si lo pasé bien, que les dije, aparte de esta cena que la han hecho mis hijas y tal, la semana que viene haremos una paella. ¿Os acordáis? Bueno, a mí me gustaría ser recordado en la comisión porque he sido una de las personas que ha trabajado mucho por la falla y que la ha sentido. Y espero que todos se acuerden de mí, sobre todo los que han estado conmigo. Bueno, en este centenario lo que me alegraré mucho es que lo paséis muy bien, que os llevéis el primer premio en las fallas y que disfrutéis mucho.